Bueno, tenemos nuestra última pregunta para análisis, ¿sí? Es una pregunta básicamente de conocimientos. Básicamente de conocimientos. Estos conocimientos los vimos iniciando, para responder esta pregunta, los conocimientos los vimos iniciando la clase, iniciando la materia en el colegio, ¿sí? Aquellos que pusieron cuidado, aquellos que están pendientes dentro de lo que tiene que ver con el concepto. Básicamente con esos conceptos ustedes responden la respuesta, o sea, responden correctamente, perdón. Entonces dice, en las células animales, mire que dan una definición dentro del enunciado, dice, en las células animales los lisosomas son los organelos encargados de digerir con enzimas. Recuerde que las enzimas son proteínas que ayudan a la digestión de nutrientes, ¿sí? Las enzimas son proteínas. Entonces, ¿qué hacen los lisosomas? Son organelos que cogen, digamos, todo lo que la célula necesita que se digiera, como proteínas de alimentos, como sustancias, aceites, bueno, todo eso. Los lisosomas cogen eso y lo degradan, ¿sí? Por medio de enzimas. Lo dice allí, son organelos encargados de digerir, digerir con enzimas los nutrientes que la célula consume. Entonces usted consumió un pan, entonces ese pan llega como nutriente a la célula a partir de sus lisosomas digiere esa sustancia del pan y ya puede ir a hacer su función dentro de la célula. Entonces esa es la función básicamente de los lisosomas. Dice, si todos los lisosomas de una célula se rompieran, una hipótesis, si todos se llegan a romper, ¿sí? ¿Qué le sucedería inicialmente a la célula? Pues, ¿qué sucede si los lisosomas se rompen? Usted puede de una inferir, bueno, pues si lo que tienen dentro los lisosomas son enzimas que digieren cosas, pues si el lisosoma se rompe, lo que sucede es que se van a salir esas enzimas y empiezan a digerir, digamos, el interior de la célula. O sea, en vez de digerir lo que entra al lisosoma, digamos, esas enzimas salen a digerir todo lo que encuentren al paso de la célula, ¿no? Dentro de la célula. Entonces, esa podría ser una respuesta lógica. Pero para aseverar esa respuesta lógica tenemos que analizar todas las posibles respuestas. Primero que todo vamos a definir qué tipo de competencia es. Ya sabemos que es el componente biológico. La competencia, pues ya les dije a ustedes que debían tener un concepto, un conocimiento previo para poder responder correctamente, porque cabe dudas entonces en el proceso de poder responder hacia la loca. Entonces, en nuestra competencia es uso comprensivo del conocimiento científico, algo que yo ya conozco, algo que me explicaron, algo que me enseñó el profesor Mauricio, y son, digamos, las funciones de todas las organelas celulares. ¿Cuáles son las funciones dentro de las organelas celulares? Entonces, miremos que la competencia es uso comprensivo del conocimiento científico. ¿Qué dice el uso comprensivo del conocimiento científico? Dice, identificar básicamente las características de algunos fenómenos de la naturaleza basados en el análisis de información y conceptos propios del conocimiento científico, conceptos que ustedes ya tienen. Entonces ustedes lo que van a hacer es un análisis para poder en las características de unos fenómenos, ¿sí? Analizando esa información teniendo en cuenta pues sus conceptos básicos. Ese es la competencia, uso comprensivo del conocimiento científico. Ahora sí, vámonos entonces a ver las tipo de respuestas. Ya sabemos entonces que son los lisosomas, son organelas que se encargan de digerir las sustancias que ingresan a la célula para ser consumidas por esta, pero primero tienen que pasar por los lisosomas para que se digieran esas sustancias dentro de ellos. Y nos dicen hipotéticamente que si esos lisosomas se llegan a romper, pues ya dijimos que podría suceder de que esas enzimas salgan como locas a digerir toda la célula o el interior de la célula. Bueno, vamos a ver si realmente es eso. Dice precisamente, y dice, vea, se degradarían moléculas en su interior. ¿En su interior de quién? Pues de la célula, ¿no? Entonces puede suceder que esas enzimas salgan y empiezan a degradar moléculas dentro de la célula. Puede suceder eso. Pero miremos las otras opciones. Entonces hasta el momento digamos que esa es una lógica, podría ser un concepto lógico en este caso. La B dice, perdería todo el agua del citoplasma. No tiene absolutamente nada que ver. Recuerde que el agua del citoplasma es algo que se da gracias a un proceso de ósmosis. ¿Sí? Si hay pérdida de agua del citoplasma, pues por ósmosis la membrana celular se va a ser la encargada de dejar entrar agua de la parte externa para suplir esa diferencia
esa diferencia de potencial hídrico, ¿no? Entonces no tiene absolutamente nada que ver. Las enzimas que están en los lisosomas no van a ir a consumir toda el agua y entonces no, eso no pasa. Dice C, no habría respiración celular. Ojo, ojo, porque yo se los expliqué. Las organelas encargadas de la respiración celular son las mitocondrias, ¿sí? Esa es su función. Por lo tanto, en lo absoluto nada tiene que ver, ¿sí? La respiración celular con los lisosomas. Y la D dice, no se formarían proteínas. Recuerden que las proteínas se forman dentro de los ribosomas, no dentro de los lisosomas. Entonces nada tiene que ver. O sea que la respuesta correcta en este caso sería la A. Dice, se degradarían moléculas en su interior por la pérdida de esas enzimas dentro de los lisosomas y entonces esas enzimas saldrían a hacer de todo, dentro de la célula. Entonces, esa sería la respuesta correcta. Y me perdonan los anuncios, no bloqueé la cuestión de los anuncios y la entrada de información. Entonces, ese es el análisis de nuestra última pregunta.